Cierro mis ojos, te busco en oración. En tu palabra encuentro la dirección. Yo preciso de
Muy bien, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Quiero que me confirmen, por favor, si el audio está saliendo bien, pero bueno, ponemos en las manos de Dios toda esta transmisión. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias por separar este tiempo para estudiar la Biblia. Tenemos las ganas, el deseo de poder escuchar la voz de Dios, aprender su voluntad, andar en sus caminos. Gracias por estar aquí. Acciones que transforman. Gracias también por dejar sus comentarios. Aquí estamos en vivo y en directo, saliendo desde Perú. Son las 4:47 de la mañana exactamente aquí en Perú. Y les saludo a todos los que nos miran y también nos escuchan en las diferentes ciudades de aquí del Perú, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Fuerte abrazo, queridos compatriotas, queridos hermanos. Un saludo para ustedes. De igual manera, saludo para aquellos hermanos y amigos que nos miran desde Centroamérica, Colombia, México, Venezuela. También nos están mirando eh, desde República Dominicana, Puerto Rico. Un saludo para ustedes. También nos miran desde Estados Unidos, desde Norteamérica, ¿no? Mirando desde Miami, miran desde Pensilvania, Houston. Qué bueno, un saludo para ustedes, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos miran también desde Europa, España, Barcelona. Gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes por su compañía y por estar aquí con nosotros. Muy bien, vamos a orar para estudiar la Biblia. Gracias, Señor, porque permitiste un día más que podamos levantarnos. Gracias. Quiero pedir, por favor, que tú puedas iluminar nuestra mente al estudiar tu palabra hoy. Queremos, Señor, entenderlo. Queremos seguir creciendo en tus caminos. Señor, queremos hoy aprender cómo tú eres un maestro, el maestro de los maestros. Que has estado dispuesto que la humanidad aprenda que el pecado trae terribles consecuencias. Pero cuando el pecador se arrepiente, sea salvación, tú estás dispuesto allí para otorgarla, para brindar ayuda y sacar al pecador del hoyo que está metido, para darle una vida con plenitud, vida eterna. Gracias, Señor, porque desde el principio mostraste tu gracia hacia el ser humano. Señor, nos entregamos en tus manos. De momento, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, por favor, acompáñanos. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, gracias amigos, los que acaban de ingresar aquí a la transmisión, a Lecciones que Transforman. Toda esta semana estaremos estudiando acerca de el santuario. El santuario. Veremos y hablaremos tanto del santuario celestial como el santuario terrenal. Pero estamos iniciando estudiando acerca del santuario terrenal primero. Y a través de los días hemos revisando la enseñanza del santuario celestial. Ayer estudiamos, cada uno estudió tema relaciones. Hoy estamos estudiando tema pecado, sacrificio y aceptación. Veremos por qué Dios ordenó que desde el principio, ya en Edén, se sacrificaran animales, corderos. ¿Por qué? Y bueno, amigos, el sacrificio de un animal tenía como objeto despertar en el anhelo en el corazón del ser humano la venida del Mesías, el Mesías Salvador, hablando del Antiguo Testamento.
Dios quería poner en la mente del ser humano que ese sacrificio que estaba realizando era un sustituto de él mismo, o sea, el pecador. El pecador tenía que morir su pecado, pero al sacrificar ese animal, la idea era que aprenda el pecador que había un precio que pagar. El pecado llamaba un precio, exigía un precio, un costo. Entonces, ese animalito, la paga, pecado. Y ese animalito representaba justamente al que iba a venir, Jesús, al Hijo de Dios. Pero yo quiero con ustedes un poquito más didáctico para que usted pueda comprender mejor este tema. Y lo que vamos a ver hoy le va a dar un panorama general del estudio de toda esta semana, para que podamos comprender mejor el tema de mañana, de pasado mañana, y de esa manera podamos aprender. ¿Sí? Por eso voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean las diapositivas, las presentaciones, puedan también de esta manera aprender. Lo primero que hay que comprender, hermanos, en la Biblia encontramos estas tres palabras: templo, santuario, tabernáculo. Usted va a encontrar esto en la Biblia, estas tres palabras, estos tres términos. Yo quiero decirles que estos tres términos o palabras tienen un mismo significado. Templo significa santuario, santuario significa tabernáculo y viceversa. ¿Sí? Comprendamos esto por favor. Cada vez que usted se encuentre con la palabra tabernáculo, puede significar también santuario. Cada vez que se encuentre con santuario, puede significar templo, tabernáculo y así sucesivamente. Por lo tanto, eso hay que comprender. Otro detalle que hay que entender es que la Biblia habla de dos santuarios, de dos templos, de dos tabernáculos. Primero, santuario celestial, templo celestial, tabernáculo celestial, como usted quiera llamarlo, y el terrenal. Dos santuarios, celestial y el terrenal. Dos santuarios. Y para eh, fijar esto bíblicamente, voy a leer con ustedes en este momento algunos textos bíblicos para demostrar este detalle. Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice: Cristo entró en un santuario hecho por manos humanas. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Voy a leer una vez más para que no quedemos confundidos tal vez. Leí mal al inicio. No puse la palabra no. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 24, otra vez a leer. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. ¿Qué significa esto? Significa que sí hay, o había en ese tiempo, el Antiguo Testamento, un santuario hecho por manos humanas. Vemos eso más adelante. Pero Cristo dice que no entró en un santuario hecho por manos humanas, porque este santuario hecho por manos humanas era una simple copia del verdadero santuario. ¿Ya? ¿Cuál es el verdadero santuario? Ese verdadero santuario dice que está en el cielo mismo, en el cielo mismo. Y fíjese lo que dice Juan. Juan en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Juan, el profeta Juan que escribió Apocalipsis, dice lo siguiente en el capítulo 11, versículo 19. Y fue abierto en el
fue abierto el templo de Dios, que está en el cielo. Ah, interesante. Hebreos 9:24 decía que Cristo no entró en un santuario humano, no al cielo mismo. Y Juan dice que en el cielo hay un templo, el templo de Dios. Y cuando Juan fue llevado en visión a ver el templo, cielo, vio el arca de su pacto, su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, terremoto, fuerte granizada. ¿Se da cuenta, amigo, hermano? Entonces queda claro de que en el cielo hay un santuario, hay un templo, hay un tabernáculo. Es el templo de Dios, hecho con su propia mano, no con la mano humana. Entonces hay un santuario celestial. Queda claro porque yo les dije al inicio que en la Biblia hay dos santuarios, celestial y terrenal. Ahora veamos el terrenal. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y harán un santuario en mí. Dios ordena a Moisés a que éste pueda compartir el mensaje o la orden al pueblo. Le dice, harán un santuario en mi nombre. ¿Por qué santuario? Es tabernáculo, es templo, cualquiera de las tres palabras. Santuario, tabernáculo. Y harán un santuario en mi honor. Yo habitaré en medio. Ayer en la lección estudiamos de que Dios desea relacionarse con el ser humano. Por eso Él quiso este santuario para habitar junto a su pueblo, para que su pueblo lo vea. Porque generalmente nosotros los seres humanos, si no vemos, no creemos. Siempre necesitamos algo palpable, algo visible, ¿no? Para estar seguros. Sabiendo eso, Dios dice, yo quiero habitar con ustedes, háganme un santuario. Yo habito en todo el universo, pero yo tengo la capacidad también de habitar en un lugar y hacerme visible. Este caso será un santuario, para que ustedes puedan tener la seguridad de que no están solos y de que deseo tener una relación cercana con ustedes. Por eso háganme un santuario. Ahora, pero fíjese lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 40. Procura que todo esto, o sea, todo el santuario, sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. ¿Qué es lo que Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí? Le mostró el modelo, amigo, modelo del santuario celestial. ¿Ya? Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 4 que leímos al inicio, dice que eh, este santuario celestial es el verdadero santuario, no una copia. La copia fue este santuario terrenal que Dios le ordenó a Moisés que construyera. Por eso le deja claro a Moisés diciendo, procura que toda la construcción del santuario terrenal sea réplica exacta lo que yo te mostré. Interesante. Y amigos, aclarando este detalle, poniendo como fundamento estas verdades de que hay un santuario celestial y un santuario terrenal, vamos a iniciar hablando ahora de lo que trataba, cómo fue el santuario terrenal. Yo quiero empezar diciendo lo siguiente. Amigos, la semana pasada hablamos acerca de que en el cielo hubo un gran conflicto entre Cristo y Satanás. Este Satanás antes era un querubín protector llamado Lucifer, pero él se rebeló, ¿no? Orgullo, vicia, deseo de ocupar el trono de Dios, de ser Dios, por lo tanto se convirtió en diablo, Satanás.
Dios le rogó muchas veces que cambiara de actitud. Más bien él, en vez de escuchar, comenzó a regar esa rebeldía entre los ángeles, los demás ángeles. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles le... Entonces pasó el tiempo, Dios no pudo hacer más nada, tuvo que sacar a Satanás, todos sus ángeles, que ahora pertenecían, que habían creído en él, esa tercera parte hay que sacar del cielo. Entonces Satanás no quiso irse, tampoco los ángeles, se enfrentaron contra Cristo. Esto nos cuenta Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel es el otro nombre, uno de los nombres de Cristo, nombre de batalla. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, o sea, tanto Cristo con sus ángeles y Satanás, sus ángeles, ¿no? Combatieron. Se realizó una guerra en el cielo. Entonces dice, este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Satanás y sus ángeles no pudieron vencer, claro, porque estaban luchando con Dios. Dios es poderoso y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Qué pasó? Versículo 9 dice, y fue arrojado el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, ¿no? Que se disfrazó de serpiente para engañar a Eva, también a Adán. Y deja claro Juan mencionando de que el dragón, la serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, el que engaña a todo al mundo. Fue arrojado a la tierra. Sus ángeles fueron arrojados. En realidad, amigos, Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo. Y Satanás vagó por el universo durante mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, nos dice la Biblia. Pero cuando el mundo fue creado, porque recuerden que este acontecimiento surgió allá atrás en la eternidad. No hay fecha, no hay hora, no hay día, nada. Solamente nos dice que sucedió en el pasado, eternidad, antes de que fuese creado este mundo. Y cuando este mundo fue creado bello, hermoso, la Biblia dice que todo era bueno en gran manera, y Dios coronó su creación creando al ser humano, a Adán y a Eva. Todo era maravilloso, todo era lindo, pero Dios y sus ángeles aconsejaron, dieron a conocer a estos primeros seres humanos acerca de la historia del pecado, inicio, cómo surgió el pecado en el cielo, todo lo que... Así que Adán y Eva conocieron la historia del origen del pecado allá en el cielo, a través de este ángel rebelde, junto con la tercera parte de ángeles. Y ellos sabían, los ángeles que no creyeron a Satanás y se quedaron con Dios, les instruyeron vez tras vez, les advirtieron vez tras vez a Adán y a Eva que rondaba un enemigo por el universo. Cualquier momento iba a venir por este mundo. Por lo tanto, tengan cuidado. Y Dios dejó claro algo en Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Es lo que dice. Y el Señor Dios mandó al hombre, diciendo, habla de hombre, está hablando de Adán y Eva, ser humano. El Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente
Muchos preguntan por qué Dios tuvo que poner ese árbol ahí. Si ese árbol no estuviese ahí, pues no hubiese pecado, no existiría el pecado. Amigos, eso es incorrecto, porque ese árbol simplemente era una prueba, nada más. Ese árbol no representaba o no era Satanás, era una prueba. Así que ponía o no ponía Dios ese árbol allí, Satanás siempre hubiese intentado hasta el final tentar a Satanás, perdón, tentar a Adán y a Eva para que cayeran en el pecado. De una u otra manera. ¿De quién dependía entonces? Todo. Dependía del ser humano. Del ser humano. Entonces, el árbol simplemente era un asunto visible de la obediencia o desobediencia de los seres humanos. Por lo tanto, no echemos la culpa al árbol. El árbol no tiene nada que ver aquí en el asunto. Simplemente era una prueba, una prueba. Entonces, la decisión estaba al lado de Adán. Ellos necesitan, ellos necesitan aquí mostrarnos que la decisión era de ellos. La decisión era de ellos. Por favor, dejo claro una vez más. Dejo claro una vez más. El árbol, nada que ver con el pecado. En el sentido que sea el culpable. No. Por favor, el culpable no es el árbol del conocimiento del mal. Que si nosotros culpamos al árbol, estamos culpando a Dios. Porque nuestro razonamiento sería, bueno, es Dios el culpable porque creyó o porque creó ese árbol, conocimiento de... No hubiese creado ese árbol, no habría ir, amigos. Satanás hubiese intentado por otro lado para hacer caer a nuestros padres. El árbol simplemente era un asunto de prueba. ¿Está bien? Era una prueba. Quienes decidieron pecar, quienes decidieron caer en el pecado, separarse de Dios, desobedecer, desconfiar de Dios, fueron los seres humanos. La culpa es del ser humano, nadie más. Entonces, la historia nos dice que Eva creyó en Satanás más que en Dios y también se dejó usar por Satanás para tentar a su esposo. Y Adán creyó en Satanás a través de Eva más que Dios. Por eso, entonces ambos cayeron en pecado. ¿Qué pasó cuando cayeron en pecado? La Biblia dice que llenaron de miedo, de terror, de vergüenza. Y es eso lo que trae el pecado, vergüenza, miedo. Entonces se escondieron. Dios vino a propósito a buscarlos, tomando la iniciativa, siempre Dios tomando la iniciativa. Pudo haberlos abandonado, ¿no? Dejado allí, que se pierdan, nunca más volver a este mundo, a buscar a Adán y a Eva. Pero siempre, siempre, amigos, escuchen, siempre Dios tomó la iniciativa de salvar a la humanidad, desde que el pecado entró a esta tierra, siempre. Entonces fue y los llamó, ¿dónde están? ¿Dónde están? Adán y Eva contestaron, dijeron, hemos pecado, reconocieron, hemos desobedecido. Y empezaron a echarse la culpa allí entre ellos, la historia bíblica dice en Génesis capítulo 3 eso, pero así es el pecado, ¿no? Quiere reconocer, entonces comienza a echar la culpa a otros, y así pasó. Pero Dios, a pesar de eso, no los abandonó tampoco. Aún le echaron la culpa a Dios, ¿no? Y Adán le dice a Dios, esta mujer a quien tú creaste hizo pecado.
echando la culpa a Dios, a Adán. Y Eva le echó la culpa a Dios también porque dijo, la serpiente que creaste me hizo pecar. Terrible. Y así a veces, pues no a veces, siempre, el ser humano echa la culpa a Dios por todas las desgracias que suceden. Me va mal porque tú no me ayudas, porque tú no me sacas de este problema. Me he enfermado porque tú has permitido. Hay desgracia en este mundo porque tú permites. Ha muerto mi familiar porque tú permites. Echamos la culpa a Dios en todo, amigo. Y eso está mal. Eso no es verdad y no es correcto. Pero esto no es un cuento nuevo, es un cuento de echar la culpa a Dios. Desde el Edén echaron la culpa a Dios. Terrible. Pero Dios, a pesar de eso, amigos, estuvo al lado de sus hijos y les prometió algo. Génesis 3:15 dice que dijo, pondré enemistad entre la mujer. Está hablando a Satanás, está hablando a Eva. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente, amigos, esta palabra simiente, o sea, descendiente, te aplastará la cabeza, le dice a la serpiente. En realidad está hablando a Satanás, pero tú le morderás el talón. Escuchen bien esto, por favor. Esta es una profecía referente a Jesús, al Mesías, al Salvador. Aquí le está prometiendo al ser humano Dios salvación. Le está diciendo, yo un día enviaré a Jesús, para que destruya a Satanás. Porque cuando uno aplasta la cabeza de una serpiente, eso es una herida mortal, hermano. Es una herida mortal. Aplastar la cabeza de la serpiente es matarla, otras palabras. Entonces, iba a venir un Mesías Salvador a destruir a Satanás, al pecado, a la muerte y a toda la desgracia. Aunque Satanás le iba a morder el talón a Cristo. Y esa mordida de talón simbolizaba la crucifixión de Jesús. Satanás iba a lograr llegar hasta la muerte de Jesús, pero una muerte temporal. Por eso, morder en el talón es una herida no mortal. Y eso pasó con Jesús. Aunque murió, pero él resucitó. O sea, no murió para siempre. Fue una herida solamente, pero resucitó. Pero Jesús, muriendo en la cruz, aplastaba la cabeza de Satanás, de la serpiente. Aplastaba, y al aplastar la cabeza de Satanás lo estaba eliminando. Y usted dirá, ¿y por qué Satanás sigue en este momento vivo, haciendo desgracias? Porque amigos, Satanás en la cruz fue condenado a muerte. Lo único que está esperando es que su condena sea efectiva. Y eso pasará cuando Cristo venga por segunda vez. Y allí Satanás y sus ángeles serán echados al lago de fuego. Se formará cuando caiga fuego y azufre del cielo. Así que ya está. Esta profecía se cumplió cuando Cristo vino. Génesis 3:15 se cumplió cuando Cristo murió y resucitó allá hace 2000 años o más. ¿Está bien? ¿Sí? Excelente. Yo espero que esté dejándome comprender, hermanos, amigos. Los que están ingresando recién, yo les recomiendo que vuelvan a mirar el video cuando acabe la transmisión. Usted tiene que entender desde el inicio lo que yo estoy hablando. Ya dando un panorama general del tema de hoy y de esta semana. Necesario que usted atienda muy bien lo que estoy hablando porque usted va a comprender mejor la lección de esta semana cuando escuche y aprenda lo que estoy hablando ahora. Bienvenidos a todos los que acaban de conectarse. Entonces, amigos, Génesis capítulo 3, versículo
15 es una profecía de la venida de Jesús, primera venida, para destruir a Satanás a través de su muerte, a través de su resurrección. ¿Ya? Jesús, la simiente de la mujer, eh, aplastó la cabeza de la serpiente cuando murió en la cruz y resucitó. Lo condenó a muerte. Satanás solo está esperando que esa condena se haga efectiva cuando sea echado en el lago de fuego que dice Apocalipsis capítulo 20. En ese lago de fuego será destruido por definitivo Satanás y sus ángeles. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esta es la promesa. Pero esta promesa, escucha bien esto, esta promesa tenía que mostrarse. ¿Ah? Esta profecía tenía que hacerse visible para Adán y a Eva. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacrificó, en realidad Adán y Eva sacrificaron el primer corderito para que Dios con esa piel, ese cordero sacrificado, pueda hacer la vestidura de sus hijos que estaban desnudos y avergonzados. Ellos habían tapado su desnudez de su vergüenza de pecado con hojas de higuera. Esas hojas de higuera se iban a secar, amigos. Recuerda que las hojas de higuera antes eran grandes, así que se hicieron vestiduras de hojas de higuera. Pero Dios sabía que esas hojas no les iban a durar porque a partir del pecado las hojas se secarían y no valdría para nada. Entonces Dios hizo con la piel del cordero sacrificado una vestimenta para ellos. Y amigos, ese cordero sacrificado, nuevamente, era el cordero que representaba a Cristo el Salvador, la simiente de la mujer. ¿Y por qué tenían que matar un cordero? ¿Por qué tenía que haber una muerte? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice que según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados, ojo con esto, no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Así que tenía que haber un sacrificio, una muerte. En este caso se eligió un cordero. El cordero tenía que derramar su sangre. Esa sangre representa la vida. O sea, el pecado tiene un gran precio, y es la vida inocente. Este cordero estaba enseñando, la muerte de este cordero, el sacrificio de este cordero, enseñaba a Adán y a Eva que el pecado tiene un gran precio y que hay un sustituto para que ellos no muriesen en ese momento, en ese instante, tenía que morir una víctima inocente, ser un cordero. Esa víctima inocente, cordero, representaba al Mesías que vendría a sustituir al pecador de este mundo. Más adelante, a Cristo Jesús simbolizaba el cordero. El cordero quita el pecado. A eso simbolizaba, amigo. ¿Está bien? Entonces, Adán y Eva comprendieron la salvación por gracia desde el principio. Ojo con esto. Adán y Eva comprendieron la salvación por gracia. Nunca fue la salvación por obras. Jamás. El ser humano no hizo nada para salvarse. Fue Dios quien hizo todo para la salvación del ser humano. ¿Ya? Fue Dios. Entonces, aquí vemos que quien murió por ellos al inicio fue un cordero. Y Dios les estaba enseñando a ellos, diciendo, así es la salvación. Otro muere por ustedes. Un inocente muere por ustedes. Y así pasará cuando la simiente de la mujer, que dice Génesis 15, cuando el Mesías venga, el inocente morirá por todos los pecadores del mundo.
Y eso pasó, amigos. Eso pasó. Entonces Adán y Eva comenzaron a sacrificar corderos desde allí, para acordarse de esta promesa de que la simiente vendría, simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás. Así recordaban, así, y ellos enseñaron a sus hijos, a sus nietos y así sucesivamente. Los patriarcas también sacrificaron por eso corderos en altares, para que ellos también recordasen que iba a venir un sustituto, el Mesías Salvador, a pagar el pecado. Sabían, todos comenzaron a sacrificar. Entonces, cuando pasaron los siglos, pasaron los años, se encontraron allí el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel había estado 400 años donde Egipto. Se habían olvidado de esta promesa. Entonces Dios, para que les haga recordar, le dice a Moisés, en Éxodo 25:8, harán un santuario en mi honor. Yo habitaré en... Dios no solo quería estar al lado de su pueblo con este santuario, sino también quería enseñar a su pueblo acerca de la salvación del Mesías. Entonces por eso le dice, hazme un santuario. Estableceré mi morada en medio de ustedes. No los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Fue el tema de ayer. Pero lo menciono aquí para que se den cuenta que Dios quería estar cerca de su pueblo para salvarlos. Pero también a través de este santuario quería enseñarles acerca de la salvación. Procura que todo sea una réplica exacta de lo que yo te mostré, le dijo. Haz el santuario igual como tú viste el santuario celestial. Entonces la gente trajo todas las cosas para construir el santuario. Trajo telas, trajo oro, trajo madera, muchas cosas, grandes cosas. Comenzaron a construir el santuario. El santuario tenía un largo de 45 metros, dice Éxodo capítulo 7, versículos 9 al 12. 45 metros de largo, 22.5 metros de ancho. Era grande. Estaba conformado de 3 partes: patio, lugar santo y el lugar santísimo. En el patio había una fuente de bronce llena de agua, donde el sacerdote se lavaba antes de iniciar su ministerio, es decir, antes de comenzar a obrar dentro del santuario, se lavaba, se purificaba. Estaba también el altar del holocausto, donde se sacrificaban los corderos y los animales. De igual manera, en la carpa estaba dividida en 2 partes: lugar santo, lugar santísimo. El lugar santo se separaba con una cortina del lugar santísimo. En el lugar santo estaban 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, habían 12 panes, 6 a cada lado, apilados, uno sobre otro, mesa de los panes de la proposición. Luego, frente a esa mesa estaba el candelabro, una lámpara con 7 brazos que alumbraba con mechones todo el santuario, lugar santo específicamente. Luego estaba allí, frente a estos 2 muebles, frente a la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso. Este altar del incienso era prendido por el carbón que traían del altar del holocausto que estaba en el patio, ¿ya? Y le echaban incienso para que dé un olor agradable dentro del santuario. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, la caja grande, que dentro de esa caja estaban las tablas de los 10 mandamientos como base del pacto de Dios con su pueblo, y estaba también el maná como símbolo de la sustentación de Dios a su pueblo. Un poco de maná estaba allí, y estaba la vara de Aarón que floreció como representación del sacerdocio que Aarón tenía. ¿Sí? Entonces aquí estaba.
el santuario y sus partes, todos sus muebles. Dios quería enseñar algo a su pueblo con esto. Sí, Dios sí. Entonces, finalmente, dice el texto de Éxodo 40, hizo levantar el atrio alrededor del tabernáculo, del altar, puso la cortina, o sea, terminó de construir. Acabó la obra Moisés. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, la nube que representaba a Dios, la gloria del Señor llenó la morada, Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, la gloria del Señor había llenado la morada, todas sus etapas. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, o sea, desarmaban todo y avanzaban. ¿Ya? Pero si la nube no se levantaba, no partían. Día en que ella se levantaba. Porque en todas sus etapas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba allí de noche a la vista de toda la casa de Israel. Así que este santuario, amigos, era una representación de la presencia de Dios. Y tanto de día y de noche veían la manifestación de Dios en ese santuario. Día una nube que cubría todo el pueblo, el sol terrible que caía en el desierto. Y en la noche, fuego. Un fuego iluminaba todo el campamento, protegía a los israelitas de los animales salvajes del, del desierto y calentaba a la vez también el frío terrible que había en el desierto. Así se manifestaba Dios a través de su santuario. En el santuario trabajaban dos personajes, el sacerdote y el sumo sacerdote. El sacerdote trabajaba todos los días. El sumo sacerdote una vez al año ministraba en el santuario. ¿Sí? Este santuario tenía una correspondencia estructural y funcional con el santuario celestial. ¿Qué significa eso? Significa que se parecía, era sombra, era símbolo de lo que se hacía en el santuario celestial. ¿Ya? En el lugar santo, el sacerdote, recuerde que hay sacerdote y sumo sacerdote. El sumo sacerdote vamos a hablar más adelante en esta semana, pero yo quiero hablar del sacerdote. El sacerdote tenía un servicio diario en el lugar santo, el primer departamento del santuario, lugar santo. Todos los días el sacerdote entraba al santuario para ministrar el perdón de los pecados de los israelitas. ¿Y en qué consistía eso? Consistía en que cuando un israelita se peleaba con su esposa, o robaba en el mercado, o hacía cualquier transgresión de algún mandamiento de Dios, o sea, cuando un israelita pecaba, lo que tenía que hacer era traer un cordero. Recuerden el cordero, ¿no? ¿A quién simbolizaba ese cordero? Esto, traer un cordero ante el santuario, el sacerdote lo recibía, ¿ya? Y entonces le daba el sacerdote un cuchillo al israelita pecador. Y ven un ejemplo, ¿no? Pecador lastimando a su esposa o robando en el mercado, eso o cualquier cosa que haya hecho. Pero aquí hay dos ejemplos que he puesto en la diapositiva. Entonces venía ante el sacerdote y le decía, yo he pecado, traigo esta ofrenda para el perdón de mis pecados. Yo creo, confío, esta oveja, este cordero, este animal simboliza a mi Salvador. Y Él me puede salvar, me puede perdonar, limpiar de mis pecados. Entonces el sacerdote le daba un cuchillo y antes de sacrificar al cordero, mismo pecador, con su propia mano tenía que cortar el cuello de su propio animalito. Inocente, inocente. Entonces, antes de hacer eso, el israelita ponía sus manos sobre la cabeza del corderito y comenzaba a confesar sus pecados. Confesaba todos sus pecados. Entonces, simbólicamente, esos pecados eran pasados o traspasados hacia el animal que representaba
el sustituto de él, porque quien tenía que morir era el pecador. Pero por la gracia, pues gracia, la gracia tenía que morir el corderito en vez de... Pero era depositado todos los pecados en ese cordero. Una vez que hacía eso, el pecador cortaba el cuello del corderito inocente, derramaba su sangre, lo tomaban allí en un recipiente y luego ya el pecador se iba, regresaba como perdonado, perdonado. Entonces tenía que corregir su vida. Ustedes ven en la imagen acá dos escenas, ¿no? Una escena donde está pecando y otra escena donde está reconciliándose con Dios y se reconciliaba también con aquellos con quienes había pecado. En este caso con su esposa y en este caso con los compradores del mercado. ¿Se dan cuenta? Entonces, así era en ese tiempo el perdón, la reconciliación con Dios. Mero tenía que sacrificar corderos. Recuerden que ese cordero era un sustituto. Entonces, como les dije al inicio, el sacrificio de un animal tenía por objeto despertar en el anhelo de la venida del siervo divino humano, ¿sí? Quien moriría en sustitución de los pecados del mundo. Amigos, la lección dice que es mediante este proceso que el Señor perdona y acepta al pecador y se establece la base de la relación del pacto. Todo esto, amigos, toda esta ceremonia que se realizaba en el santuario, simbolizaba entonces el sustituto de Cristo Jesús, de su vida para perdón de los... ¿Se dan cuenta? Amigos, eso es lo que pasaba en la antigüedad. Cuando Cristo vino a este mundo, murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos, todo eso quedó atrás, porque los símbolos llegaron a su cumplimiento con Jesús. Pero por lo tanto, escuche bien, siempre tenía que derramarse sangre para el perdón de los pecados. Alguien tenía que morir, inocente tenía que morir. Y mañana justamente veremos y hablaremos la importancia del derramamiento de sangre. ¿Por qué Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? ¿Por qué? Mañana veremos. El tema de mañana es la sustitución. Cuán importante es que nosotros comprendamos este detalle. Queridos amigos, qué lindo saber que Dios, tan bueno, ¿no? Enseñó a sus hijos desde el principio cómo tenía que ser la salvación. Salvación siempre fue por fe, hermanos, amigos, siempre. El ser humano no podía salvarse a sí mismo. Eso venía y ofrecía un cordero, para que a través de ese cordero el Señor le perdone, lo salve. Siempre fue así, solo que en el pasado fue simbólico. Cuando Cristo vino, eso se hizo realidad. Y ahora continúa siendo la salvación por la fe en la muerte de Cristo Jesús. Ahora no tenemos que llevar corderos para que seamos perdonados. Ahora tenemos que acudir al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Él en este momento está cumpliendo la función sacerdotal. Ese sacerdote que hacía todo ese rito, ¿no? Que recibía allí al pecador, el santuario terrenal, ahora nos recibe en el santuario celestial. Sí, amigo. Eso es lo que hace ahora Jesús, nuestro sacerdote, nuestro sustituto. Todo era símbolo, pasado, ahora es una realidad. Por eso, el nuevo pacto es un mejor pacto. Sí, por eso. Porque esa sangre de los animales eran símbolos nada más. Esa sangre no purificaba, amigos. Pero la fe que ellos tenían en eso, lo que les purificaba, la fe en Dios. Ahora, amigos,
Es un mejor pacto porque la sangre fue derramada hace 2000 años y un poco más atrás. La sangre no de un animal, no, la sangre del mismo Jesús. Esa sangre es verdaderamente purificadora. Por eso este nuevo pacto es un pacto por. ¿Se da cuenta? ¿Se comprendió, hermanos? ¿Comprendió el estudio de hoy? Bueno, amigos, hermanos, amemos a Jesús todo lo que podamos. Abracemos a Jesús todo lo que podamos. Abracemos su verdad, su palabra, y valoremos todo lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Quieres hacer eso? Quiero hacer eso. Quiero dar gracias a Dios por todas las maravillosas cosas que Él ha hecho. Él ha hecho por nosotros. Fíjese lo que dice aquí el texto bíblico. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Estoy leyendo Isaías 53, 4 al 12. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo o atraparlo, juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, o sea, muerto, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, está hablando de Dios el Padre, y como Él ofreció su vida en expiación, ahora habla de Jesús, verá su descendencia y prolongará sus días, llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho, porque muchos creerán en él. Por su conocimiento su siervo justo justificará a muchos, cargará con las iniquidades de ellos, que derramó su vida hasta la muerte, fue contado entre los transgresores, cargó el pecado de muchos, intercedió por los pecados. Isaías capítulo 53, versículo 4. Amigos queridos, eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. Pasó todo el sufrimiento. Pagó nuestras culpas. Él fue nuestro sustituto. Él fue ese cordero que traían los israelitas, inocente, sin mancha, para ser sacrificado, para que el pecador no muera. Era sacrificado ese cordero. Así también sucedió con Jesús. Para que nosotros no muramos, Jesús murió, el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado, sin culpa, sin transgresión. Murió por nosotros. Si no, nosotros estaríamos perdidos, amigos. Completamente perdidos, destinados a la muerte eterna. ¿Cómo no amar a un Jesús así? ¿Cómo no amar a un Dios maravilloso? ¿Cómo no amar a un Dios que nos salva por gracia? Sin que nosotros merezcamos, amigos. ¿Qué merecemos nosotros? La muerte, solo la muerte, nada de bueno. Somos malos. Pero qué bueno que Jesús esté allí con nosotros, para nosotros, dispuesto a salvarnos. Maravilloso. Por eso nunca dejes de amar a Jesús, jamás. Nunca le eches la culpa por tus sufrimientos, porque Él no es causante de tu sufrimiento, dolor, jamás. Si en algún momento te va mal en la vida, si en algún momento te caes en desgracia, si en algún momento te golpeas en la vida, no le eches la culpa a Jesús.
Y Jesús lo único que ha hecho hasta aquí es bien para ti. Lo único que ha hecho para ti es salvarte, darte lo mejor. Jamás Él te ha causado sufrimiento. Te ha causado sufrimiento es el pecado. Quien te ha causado sufrimiento es Satanás. Él es el causante de todo lo malo. Si ha venido una enfermedad sobre ti, es por Satanás. Si ha venido una desgracia a ti, es Satanás. Es porque Él te ha impulsado a caer en la desgracia. Es porque Él te ha dirigido hacia la desgracia. Claro que tú también tienes parte, muchas veces, de la razón para caer en esa situación. Así como Eva y Adán, muchas veces nosotros también hacemos caso a Satanás en vez de hacer caso a Dios. Así es amigos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no vayas por ese camino, no ames a ese hombre, no le entregues tu vida a ese hombre, a esa mujer, porque no es correcto, pero nosotros queremos hacerlo? Y vamos, nos metemos y después, cuando estamos con esa persona, recibimos golpes, insultos, desprecio. Pero ¿quién nos advirtió que no lo hagamos? Dios, a través de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro amigo, de nuestros seres queridos, nos dicen, no hagas, no tomes esa decisión. Pero nosotros nos metemos. Pero ¿quién es la base de todo esto? Satanás. Satanás es el quien nos tienta. Satanás es el quien nos está buscando destruir. Es Satanás. Pero a pesar de eso, amigos, Dios está allí dispuesto a perdonarnos, dispuesto a cubrirnos con su manto cuando quedamos avergonzados y de miedo por causa del pecado. Jesús está allí diciendo, mira, yo derramé mi sangre por ti. Aprovechalo, ven, purifícate. Yo lo voy a hacer, yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar, no importa en qué condición estés, yo te voy a perdonar. Es Dios, amigo. Es Dios que nos acepta a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No por nosotros, amigo. No, nosotros no podemos hacer nada. Es a través de Cristo que Dios el Padre nos acepta. De vuelta otra vez. Qué maravilloso. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu enseñanza. Gracias por tu palabra. Gracias. Acompáñanos, Señor, para amarte siempre. Para amarte siempre. Queremos amarte. Queremos servir siempre. Gracias por morir en la cruz de nosotros. Gracias porque tú has sido nuestro sustituto. Mañana hablaremos más. Bendice a todos mis hermanos y amigos que están aquí, reunidos y han aprendido tu palabra. En nombre de Jesús, Señor. Queridos amigos, queridos hermanos, yo espero que esta enseñanza le haya servido. Recuerde que la salvación es por gracia. Si usted ha sido salvado por gracia, viva en su gracia, en la gracia de Dios, obedeciéndolo, amándolo de todo corazón a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Escucha esta interpretación musical, escucha la letra, escucha la melodía muy hermosa que lleva por título Vivo en su gracia. Vivo en su gracia. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Recuerda compartir el estudio con tu iglesia, con tu grupo pequeño, con tus amigos, con tus familiares. Si tú ingresaste al final del estudio, vuelve a mirarlo. No te quedes allí con el final. Para que comprendas mejor el tema, míralo desde el inicio. Nos vemos. Hasta luego. Mi carga es ligera y mis días brillantes en Dios. Su gracia me salva y no me condena por mis culpas. Pero cuando derramo mis penas y aflicciones, su amor me hace estar bien. Ahora vivo en su gracia, vivo en su gracia de amor. La gracia de Dios ya es tuya, puedes creerlo. Deja tus cargas, reposa en los brazos de Cristo.
Ya no me preocupo de lo que vendrá, porque Él me cubre. Pero cuando derramo mis penas y aflicciones, su amor me hace estar bien. Ahora vivo en su gracia, vivo en su gracia de amor. La gracia de Dios ya es tuya, puedes creerlo. Deja tus cargas, reposa en los brazos de Cristo.